up now, baby. I got a story to tell about a dirty old dog always sniffing around me and everything. You ain't nothing but a hound dog. Muy buenas noches, esto es El Quinto Elemento y como bien señala la presentación del programa, en este primer capítulo nos vamos a dedicar a la coyuntura política. Ya tenemos aquí en el panel al señor Camilo Soares, que nos va a hablar también acerca de este tema. Y en honor a la verdad, y no le estoy haciendo el chivo a este famoso grupo del Facebook que sabemos bien de quiénes son, llegamos justo a tiempo para hablar de la coyuntura política. Cuando yo estaba preparando esta suerte de stand-up que estoy haciendo, los movimientos internos del Partido Colorado, que se van a disputar la presidencia de la República, ya confirmaron sus listas al Senado, también a las diputaciones, al Parlasur y también a las gobernaciones. Pero enseguidita vamos a hablar de esto. Ahora hablemos del escenario político actual, es decir, de las opciones con las que cuenta el electorado paraguayo con mira. Más seria de don Leo. El aire derrotista de la oposición, ahí está, esta me gusta más. El aire derrotista de la oposición que pintaba llegar fragmentada después de la enmienda y el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, se revirtió en el lenguaje futbolero sobre los 45, como bien se dice. Bueno, post-enmienda, el propio periodismo paraguayo contribuía a instalar la sensación de que cualquiera sea el que resulte ganador de las internas del Partido Colorado ya iba a entrar prácticamente caminando al Palacio de López. Pero, oh sorpresa, aparece este señor que está a la derecha de Efraín Alegre, y es así mismo. Señor Hermes Leopoldo Rubín fue elegido por el Frente de Guazú, fue ungido por el Frente de Guazú como el candidato a vicepresidente en una chapa encabezada por un liberal tal cual lo habían dicho los propios liberales en su convención. Un liberal tenía que encabezar una eventual alianza. Ustedes se acuerdan de cuando fue la convención liberal que se pegaron con las sillas. Bueno, hasta ahora las heridas siguen abiertas, de eso también vamos a hablar. Si bien los liberales tienen la dinámica propia de su interna, todo apunta a que el cómodo ganador entre lo que va a ser una definición entre Mateo Valmeli y Efraín Alegre va a ser el señor Alegre, el ex ministro de Obras Públicas de Fernando Lugo en el 2008 hasta que después fue removido y bueno, votó por la condena a Fernando Lugo. Hoy están todos juntos, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay. Se van diluyendo preguntas cuando uno ve esta alianza, tipo, ¿qué pasó cuando el progresismo decía, ¿qué pasó en Curubatú? Pero bueno, esto ya, evidentemente, esta pregunta se fue diluyendo y es una de las principales debilidades que notamos a nivel de la alianza. También tenemos que nombrar que si bien la política es el aire de lo imposible, el arte de lo imposible, todo apunta al que el llanismo, el sector encabezado por Blas Llanos, la disidencia liberal, ahí está, no va a poner a funcionar su maquinaria a merced justamente de esta rivalidad. Bueno, así entonces la oposición tiene la titánica labor de dar al menos la imagen de que las heridas están cerradas y de que no es una alianza pegada con saliva, como se dice habitualmente. Además de liberarse del estigma de ser la eterna bolsa de gatos. Bueno, por su parte, también tenemos, ahí está, la bolsa de gatos, justamente, muy bien, excelente el laburo de la postproducción. Así entonces, tenemos que observar lo que resulte después de las internas de la ANR, aunque todo apunta a que se va a dar el famoso abrazo republicano. Los colorados ya probaron la llanura y saben que no llegar juntos les podría costar demasiado caro. Ahora, mención aparte a las listas del Senado de ambos movimientos, tanto Colorado Añetete y Honor Colorado, acá vemos que se pretenden instalar las caras nuevas. Los ve a Santiago Peña con el perfil técnico, ahí está, Santiago Peña. Pero, ¿qué tenemos detrás de esta cara? Tenemos esto. Muchas gracias. Bien,
Después de este interesante resumen, monólogo de nuestro compañero Elías Piris, le damos la bienvenida a Camilo Suárez. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, muchas gracias. Un honor y un placer estar compartiendo con ustedes la primera edición de este programa. Este es nuestro primer programa, así que podemos decir nuestra primera vez fue con el señor Alfredo y con Camilo. Claro, sí. Doctor Mengo Boxia, según cuentan leyendas urbanas, tiene mucho currículum en ser el de la primera vez. Está muy bien La primera vez que va a acompañado. entrevista, digo, ¿verdad? Sí, Claro, claro. estamos bien acompañados, estamos muy bien acompañados. Por dos aurinegros. ¿Eh? Por dos aurinegros. Está muy bien. Bueno, Camilo, vamos a empezar contigo este bloque, ¿verdad? Después de este resumen de Elías. Queríamos saber, a mí me interesa saber un poco tu opinión respecto de qué es lo que nos aporta, si vos tuvieses que decir de las diferentes ofertas electorales que actualmente tenemos, ¿qué vos podrías decir? ¿Qué nos aporta esta alianza? ¿Qué nos aporta Colorado NTT? ¿Qué nos aporta Honor Colorado? Si hay alguna diferencia realmente entre alguna de estas propuestas, si los modelos realmente existen, ¿verdad? Porque se habla mucho de los modelos. En un momento le escuché hablar a Santiago Peña diciendo qué son los modelos, haciéndose esa pregunta. Y quería saber si vos podías hacer un diagnóstico y diferenciar un poco de qué nos ofrece cada propuesta. No, los modelos existen, eso es claro y categórico. Ahora bien, cuando se plantea en la disputa política el discurso que dice yo soy contrario al modelo, es lo que tenemos que analizar si real y efectivamente son contrarios al modelo o no son contrarios al modelo. Allí va la pregunta, ¿qué es ese famoso modelo? ¿O cuál es ese famoso modelo? El modelo representado por Horacio Cartes es diáfano, es claro. Yo lo dije desde un primer momento cuando recién asumía. Hay un movimiento que se instala con mucha fuerza a nivel mundial. En la década de los 70 empieza, que es esa revolución conservadora impulsada por Pinochet, que fue una de las escuelas originarias donde los llamados Chicago Boys empezaron a hacer sus experimentos, pero que después es replicado y que tiene alcance mundial con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Empieza todo un movimiento mundial en ese momento que coincide a principios de la década de los 90 con el desplome y el desmembramiento de todo lo que fue el experimento del llamado socialismo real. Se da un periodo de auge y de alza de un movimiento conservador que se le denomina como neoliberalismo, que en América Latina tuvo mucha fuerza. En la Argentina fue probablemente uno de los campos de experimentación donde más largo alcance tuvo con el tema de las privatizaciones. Se instaló el dogma que todo aquello que es gestionado del sector público es malo, ineficiente y corrupto, y todo aquello que es gestionado del sector privado es eficiente, tiene iniciativa y es productivo. Bien, así la Argentina quiebra después de más de una década de neoliberalismo, y en América Latina también se producen estragos gigantescos. Viene toda una década y media más o menos de una corriente llamada progresismo, con unas múltiples variantes, que van desde la experiencia venezolana del bolivarianismo hasta experiencias más soft, como la uruguaya, por ejemplo, el Frente Amplio, Sí. donde se trata de modificar ese eje que decía anteriormente, que lo privado debía ser aquello que rija el orden y la dirección de la sociedad. Y ahora vuelvo nuevamente hacia lo público. Pero parece como que se agota también ese modelo y aparece otra vez una reacción neoconservadora que se ancla en sus orígenes en ese movimiento de esa revolución conservadora con Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Pinochet, pero introduce algunas variantes y algunas adaptaciones. Por ejemplo, no puede desconocer ya que el Estado de alguna manera tiene que prestar algún servicio esencial en aquellos sectores de emergencialidad absoluta. ¿Por qué? No tanto por una cuestión de humanidad o de convencimiento de que es lo justo, sino que porque si no, le estalla la sociedad. Y ya vieron lo que pasa cuando le estalla la sociedad. Aparecen Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez. Entonces tienen que contener de alguna manera esa sangría. Y se apropian de los lemas de la izquierda. Se apropian. Por ejemplo, el tema de la transparencia, el tema de la alternancia, etcétera, etcétera, etcétera. Horacio Cartes viene de esa corriente ideológica. Y él replica de manera clara lo que dice ese dogma neoconservador. Aprendamos de la experiencia de los 90, donde el programa era privatizar directamente los activos públicos. ¿Qué es lo que se hace ahora? La famosa figura de la alianza público-privada. Ya se aprendió que no conviene privatizar todo, porque privatizando todo te llevas pasivos incluso. Entonces lo que hace es, deja que el Estado ponga la gran inversión
y vos le das a la empresa privada aquellos sectores solamente los lucrativos, sin meter a los sindicatos y compañía. Tal es así que la alianza público-privada se presenta como probablemente el peso central del programa Horacio Cartes. Me queda claro su programa y probablemente va a ser muy largo hablar de eso. Cuando Mario Abdo Benítez dice, yo estoy en contra de ese modelo, uno lo que tiene que hacer es preguntarle a Mario Abdo Benítez, si estás en contra de este modelo, por ejemplo, Mario Abdo Benítez, ¿qué pensás vos con relación al tema del sistema tributario? ¿Hay que aumentar impuestos? ¿No hay que aumentar impuestos? No, los impuestos no hay que aumentarlos. Hay que dejarlo así como están porque eso nos hace un país competitivo y nosotros tenemos que atraer inversión extranjera para que el país se desarrolle. Allí, punto uno, es exactamente el mismo modelo de Horacio, de Santiago Peña. Segundo tema, vamos al tema de la educación. Los dos dicen la educación es fundamental, es central, sin educación los pueblos no se desarrollan. Cuando uno ve la inversión real en educación del Estado paraguayo, 2017, ve lo siguiente. En el 2013, cuando asume Horacio Cartes, la inversión del Estado paraguayo era del 3.7% del Producto Interno Bruto. Dice Naciones Unidas que habría que invertir por lo menos el 7% para llegar a niveles que permitan salir del subdesarrollo, de la dinámica paralizante del subdesarrollo. Sí. Bueno, dice Horacio Cartes, vamos a llegar del 3,4 al 6,4. Del 3,9 al 6,4, dice. No vamos a llegar al 7, pero vamos a hacer mayor esfuerzo. Se coloca como objetivo llegar al 6,4, empezando con 3,9. ¿Cuánto invierte hoy Paraguay en educación? Datos oficiales, 3.7%. Hubo una desinversión. Cuando se le pregunta a los dos candidatos, los dos dicen, hay que invertir en educación. ¿Aumentar los impuestos? ¿Vas a destinar más recursos? No, lo que hay que hacer es optimizar lo que ya se tiene. O sea, allí también coinciden. Vamos a un tercer punto, para no extendernos mucho. Y esto yo tomo de los debates públicos que ellos hicieron. Tercer punto, política antidrogas. Santiago Peña dice, ¿cuál es mi política antidrogas? Es invertir más dinero en SENAT, militares, fuerzas policiales, radares, cooperación internacional y habilitar más camas para los drogadictos. Mario Abdo Benítez dice, yo creo que lo que hay que hacer en realidad es fortalecer institucionalmente la SENAT, los militares, la policía, dotar de infraestructura combate antidrogas y firmar un convenio con los norteamericanos. Y también habilitar más camas para los drogadictos. Exactamente lo mismo. Cuando vos le decís, bueno, ¿y la diferencia del modelo? No, yo soy colorado de auténtica estirpe y él es un batará, él es un advenedizo. Eso no tiene que ver con el modelo. Queda claro que básicamente son la misma cosa. ¿Y qué aporta la alianza, según tu parecer, en este Más que aportar, escenario? Porque la aportación pues ya es una valoración que hace cada uno. Yo lo que veo en el Partido Colorado es que las dos opciones son las dos caras de una misma moneda. Política de endeudamiento, exactamente la misma, no van a variar. Mario Abdo le critica a Cartes su endeudamiento, pero dice, pero vamos a tener que continuar porque bla, bla. Vamos al caso de la alianza. Si uno ve el Partido Liberal, va a ver que en el Partido Liberal también hay un consenso ideológico con aquellas ideas hegemónicas mayoritarias del Partido Colorado. También es un partido que intenta gerenciar el orden, el status quo. Ahora, si uno dice, bueno, pero entonces son la misma cosa, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia. El Partido Colorado, que llega al gobierno de la República el 13 de enero de 1947, cumplió 70 años este año, siendo casi el poder absoluto, excepto aquellas vacaciones de 4 años y pico con el experimento de la alianza. El Paraguay, su república, su economía, su cultura, está hecho a imagen y semejanza de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es la que hizo este país. Y cuando digo eso no estoy diciendo como un halago, estoy diciendo como una desgracia. Ahora bien, me dice, pero la oposición, Camilo, la alianza, ¿qué aporta diferente entonces decir que tiene el mismo consenso ideológico? El problema es que en ese un año que estuvo el Partido Liberal al frente del gobierno y los 4 años del Lugo, que no hizo ninguna revolución, ningún cambio estructural, pero sí abrió algunas compuertas, se vio claramente que a aquellos sectores dominantes históricamente en Paraguay les resulta muy incómodo algo que no sea el Partido Colorado. Entonces, finalmente, a la sociedad paraguaya le beneficia que se abra el juego democrático. ¿Me preguntas mi apuesta? Mi apuesta es que se abra el juego democrático. ¿Y a vos te parece...? Si la alianza incomoda a los sectores históricamente poderosos, a lo que se podría llamar la oligarquía paraguaya, ¿qué garantiza entonces que si de ganar esta alianza va a haber una gobernabilidad como? Y en el caso de que no haya eso,
¿cuál es el plan que debería tener esta nueva coalición para no repetir los mismos errores de 2008 a 2012? No hay garantías, eso es claro y categórico, hay que ser claro. Pero también, déjame un poco ser abogado del diablo, porque eso de la bolsa de gatos que se mostraba allí es hasta muy simpático y jocoso. Ahora bien, desde 1989 hasta el día de hoy, ¿cuál fue el partido que sometió a las mayores crisis de institucionalidad de la República del Paraguay? Fue el Partido Colorado. Pero no olvidemos nosotros que le mataron a un vicepresidente, le encarcelaron a un general que después fue candidato y que se le prohibió ser candidato. La mayor inestabilidad histórica en Paraguay viene de la mano del Partido Colorado, no nos engañemos. Dicen, ¿cómo es que se abrazan ahora Efraín Alegre con Fernando? Pero no estamos viendo todos los días el Partido Colorado, pero tienen que ser diferentes. O sea, hay como una especie de escalón moral superior que a la oposición le exige parámetros morales que no se le exige al Partido Colorado. Hablemos claro, la política tradicional paraguaya es un toma y daca, es un juego de acciones. No hay confrontación ideológica ni de proyectos. Si vos me preguntás, Elías, ¿qué tiene que hacer para no repetir? La historia también puede repetir errores. Esa es la tragedia de la humanidad. Yo tengo que ser sincero, yo no veo en la oposición paraguaya hasta ahora, lo que no significa que no pueda cambiar, un proyecto claro, concreto y compartido. Yo veo aquí una relación simplemente de intereses. O sea, esto no es amor a primera vista, esto no es amor porque tuvimos una relación larga, esto es un casamiento de conveniencia, nada más que eso. Camilo, tengo una pregunta. Hace como un mes o 2 meses atrás habías dicho que Efraín Alegre era el candidato con mayores posibilidades y según las encuestas decía que era el candidato con más imagen negativa. ¿Qué a vos te llegó a pensar que eso era así? ¿Qué te hace pensar, por ejemplo, que hoy el candidato que es más resistido en todos los partidos, excepto el liberal, obviamente, puede ser la mejor opción, o si cambiaste de posición? En realidad yo nunca dije que sea el mejor posicionado Efraín Alegre. Yo sí dije eso que vos planteas, que por lo que yo conozco de estudios, no di mi opinión nomás, que yo como estoy en el campo de la sociología, también tengo relación con gente que trabaja permanentemente todos los días con encuestas, grupos vocales, hacen todo ese tipo de prospección sociológica a ver cómo están los candidatos. Y lo que yo fui viendo durante más de un año es que Efraín Alegre se fue posicionando con mucha fuerza dentro del Partido Liberal. Y hoy es el dirigente liberal más fuerte. Ahora bien, fuera de las fronteras liberales tiene una resistencia gigantesca. Yo no sé si a Efraín Alegre le alcanzaría para ganar. En Ahora casi bien. todas las franjas etarias, inclusive en todos los partidos, menos el liberal. Exactamente. Pero incluso en el Partido Liberal hay una ruptura, una fractura muy fuerte entre el efrainismo y aquellos no efrainistas. Ahora bien, el escenario ahora es diferente. ¿Por qué? Porque a fuerza de movimientos hay solamente 2 candidaturas, la Colorado y la Liberal. Si uno observa los guarismos electorales del año 2000, elección de Yoyito Franco, hasta el día de hoy, desde ese momento siempre la oposición tuvo más votos que el Partido Colorado, pero la oposición disgregada. La cuestión es la siguiente: ¿va a conseguir tener una sola candidatura, sumar todos los votos opositores? Esa es una incógnita. ¿Por qué? Hasta hace 15 años atrás, o tal vez un poquito más, la división en la política paraguaya era claramente, por lo que uno ve en los resultados electorales, colorados versus anticolorados. Pero hoy, incluso cuando uno hace estudios de opinión, la gente menor de 30 años ya no tiene más esa dicotomía, colorado versus anticolorado. Hay mucha gente que le votaría al colorado o al liberal dependiendo del candidato. Y cuidado. ¿Qué es lo que pasa con Santiago Peña? Y Horacio Cartes tuvo más votos que el Partido Colorado en las elecciones pasadas por ser un outsider. Yo lo que me temo es que si la oposición cree que simplemente porque están todos unidos los membretes y no hay un tercer candidato ya le gana al Partido Colorado. Y en ese sentido, Camilo, te pregunto, ya que nombraste la figura de los outsiders, hoy es un fenómeno casi decir que todas las alianzas o partidos intentan meter dentro de sus listas outsiders y mediáticos. Sí. Nosotros tratamos de entender cómo es que se da esta figura y cómo todos los partidos están repitiendo lo mismo después de 2013 con la figura de Mario Ferreiro,
que entró a la política después de ser una persona de los medios, un DJ, y ahora se intenta en vemos en todos los partidos que cada uno tiene en su lista algún mediático. En realidad, si uno observa la historia paraguaya desde el 89 hasta ahora, la única vez que un político fue presidente de la República fue cuando Nicanor fue presidente. Después nunca un político fue presidente. Lugo no era político, Cartes no es político, González Maki, no sé si se enteró él que fue presidente 4 años del país. No fue electo. Guasmosi era un empresario multimillonario. Rodríguez era general. Lino Oviedo, que había ganado, era un militar también. Bueno, Argaña nunca llegó a ser presidente de la República. Y entonces Nicanor fue el único. Es que tiene que ver un poco, no solamente con un fenómeno nacional, es por fuera del Paraguay se está dando eso. Donald Trump tampoco no era un político, venía por fuera de la política. Y le ganó a una política que sería el modelo por antonomasia, que hizo carrera desde la secundaria para ser presidenta de la República, Hillary Clinton, y perdió estrepitosamente. Entonces, hay un problema de una crisis de representatividad en la política a nivel mundial. En Paraguay se refleja. Pero en Paraguay está exacerbado eso, creo yo, en mi opinión, y probablemente sea para otra discusión, con el diseño constitucional que se tuvo en el 92 y lo que se derivó de eso como arquitectura legal. Por ejemplo, hoy es muy políticamente incorrecto decir que uno está en contra de las listas abiertas y desbloqueadas. Entonces la lista sábana es lo peor, Satán es la lista sábana. Pero a ver un poco, ¿de qué se trata el tema de las listas abiertas, las listas desbloqueadas y compañía? No, yo le quiero votar a la persona, claro, le votás a la persona y a qué persona. En aquellos países donde hay esa experiencia, le votás a aquellos que tienen mucho poder del dinero y que pueden instalar rápidamente una candidatura. Las listas sábanas surgen en Europa en un momento determinado para preservar que aquellos sectores sociales económicamente desfavorecidos puedan tener representación. Hoy eso fue dinamitado. Entonces en Paraguay, claramente, ¿quiénes tienen las posibilidades? O los mediáticos o los multimillonarios. Pero aquellos que eran los partidos políticos, incluso el Partido Colorado, salido recién de la dictadura, uno recuerda aquel primer Partido Colorado y su representación legislativa 93-98 y el Partido Liberal. Comparemos con lo que tienen ahora. Y es un susto. Yo quiero plantear un tema y quiero saber la opinión del doctor y después también posteriormente la opinión de Camilo, ¿verdad? Que si bien estaba diciendo Camilo que la alternancia es saludable, ¿verdad? Eso creo que todos estamos de acuerdo. Y pusiste como ejemplo en un momento que, bueno, le incomoda a los sectores más conservadores que existe esa alternancia, ¿verdad? Sin embargo, ahora hay una figura de la alianza que de repente se puede ver como un recuerdo de lo que fue la otra alianza o se quiera vender de alguna manera. Pero hay un cambio en el lugar de la chapa que es súper importante, ¿verdad? El Partido Liberal encabeza la chapa. ¿Y cómo le vendés? ¿Qué discurso utilizás vos con la gente, con el pueblo, para decirle que esto tiene las mismas características de aquello? ¿O qué discurso compra la gente, qué discurso espera la gente y qué discurso piensan ustedes que debería de tener este conglomerado? Bueno, ese es el problema de tener un bipartidismo atípico, asimétrico, como el bipartidismo que hay en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchos países. Tengo bipartidismo con un partido que solo siempre sale primero y otro más chico que siempre sale segundo y que le complica al que quiere salir como tercera fuerza. Y ese es un problema, un tema que tenemos que hablarlo largamente algún día. ¿Por qué el Partido Colorado es el partido nacional, que también conecta con un pueblo al que hace cada vez más pobre y más excluido? Pero no importa. La verdad es que si hay 3 candidatos y se dividen los votos de la oposición, gana el Partido Colorado, aun cuando Tribilín, para variar un poco, sea el candidato. Entonces, a partir del comienzo de la transición, fuimos comprobando una serie de premisas que uno va a decir si siguen vigentes o no. El Partido Colorado puede ser vencido si se cumplen estas premisas. Se tienen que pelear entre ellos. O sea, tiene que haber resta de votos.
fue por el lado en el pasado fue por el lado de una C, en el 2008 fue porque hubo líos de la legitimidad de la victoria, en el 98 fue, 92, 93, Argaña. Que le apoya a Caballero Sí. Vargas, pero gana No Guasmosi. importa, pero se dio Claro. una premisa, no se cumplió lo otro. En el 91 Asunción que el Partido Colorado tuvo Claro. problemas internos. Entonces, oposición, Partido Colorado dividido. Oposición unida. Se dio en algunas circunstancias y se le ganó al Partido Colorado. Le ganó a Filisola, le ganó a Lugo. Hay una tercera, sin embargo, que está por comprobarse si es verdad o no. Unidos, pero no encabezados por un liberal. Esa es la tercera premisa que Efraín Alegre tendrá que romper, porque hasta ahora, y yo me acuerdo del 98 justamente, Domingo Laíno, Carlos Filisola, toda la oposición unida, Caballero Vargas apoyando todo el Partido Liberal, el Partido Colorado roto, cambiando de candidato 3 semanas antes y tuvo el Partido Colorado 54% del voto. Y a eso habría que sumarle, yo no sé, ustedes me corrigen si estoy equivocado, pero a eso habría que sumarle, yo no sé si hay algún candidato que haya perdido algunas elecciones y después haya resultado victorioso. ¿A qué te refieres? Que se haya candidatado dos veces a Efraín. presidente de la Claro. República. Bueno, y además tiene que surgir una figura así tan enigmáticamente atractiva, tan inexplicablemente atractiva como Lugo, ¿verdad? No se da eso, pero bueno, se da otro elemento que es nuevo, que yo creo que de nuevo huelo ese ambiente de hastío del Partido Colorado que le permitió a Lugo también ganar. Hay demasiada corrupción y yo creo que la gente tiene un anticartismo que puede transformar en votos en contra, aun cuando sea a favor de un liberal. Es más difícil, pero puede ser. Y termino con esto, hay una cuestión numérica. Si la oposición consigue esa rara alquimia de juntar todos sus votos, luego lo consiguió. Vamos a suponer que Efraín lo puede hacer. Todos los votos opositores, todos, van hacia el candidato de la alianza, le gana al Partido Colorado. Yo quiero agregar Tiene algo, más votos que el Partido Colorado. algo a lo que... Ahora que es mucho más difícil juntar todo eso, que se junten los colorados, sí es cierto también. Algo a lo que dijo el doctor también, no hay que perder de vista los votos del UNACE, que hoy prácticamente es un partido satélite del cartismo. Sí, pero yo ¿Qué no representa sé, el UNACE yo creo que actualmente? nada. ¿Puede desequilibrar la balanza en materia Nada. de... Una cosa es la mitología militarista y medio ridícula desde mi punto de vista, pero que evidentemente le caía bien a alguna gente de Lino Oviedo. Y otra cosa, esta cosa patética del senador. ¿Cómo que se llama? Jorge Ovidio. Uy, No, mira, yo creo que allí que el tema de una C sí es importante. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que representó en algún momento, porque el UNAC era un espacio político que podía atraer ese descontento a Colorado y desviaba y no permitía que el Partido Colorado unifique a sus votantes. Hoy desapareció el UNAC, o sea, aquellos que antes le votaban al UNAC van a tener como primera opción al Partido Colorado, sea quien sea el candidato. Pero yo veo que el doctor Boxia está analizando un escenario como si fuera que es Santiago Peña el que va a ganar las internas. ¿Y qué pasa si gana Mario Abdo Benítez? Si gana Mario Abdo Benítez va a ser complica un poco más mucho todavía. más fácil unificar todos los fragmentos del Partido Colorado. Sí. Mucho más Se fácil. Eso es complica lo más primero. para la oposición. Lo segundo, pero yo no estoy diciendo, no vaya a poner en mi boca lo que no dije. no, pero decía nomás el anticartismo Sí, y compañía. sí, ¿Qué pasa sí. si gana Mario Abdo? Claro, no hay cartismo. Más Claro, fácil. porque él va a decir, yo no soy cartista, estoy Claro. ¿Quién es modelo. más ganable entre Mario, para la oposición, digamos, entre Mario Abdo Benítez y Santiago Peña? Y está claro que Santiago. Y a priori uno diría Santiago Peña, a priori. Ahora, a ver un poco, ¿qué es lo que yo estuve viendo también? Y voy a decir, en base a los números que yo estuve viendo en las últimas semanas también. El Partido Colorado tiene en torno a un 40%. La oposición, así unida como está, tiene en torno a un 40%. Hay como un empate ahí. Y hay una franja de 20% que no es ni colorada ni es opositora. Y va a ver cómo se desarrolla y se desenvuelve la campaña. Ahora, ¿qué hay en ese 20% de los votantes? Lo que uno ve, ¿y cómo está compuesto este 20%? Mucha gente joven y tiene un elemento común y transversal, el odio a los políticos, a lo político y a los políticos. Entonces allí uno ve
tira fotografía y dice, fotografía de Santiago Peña, Mario Aldo Benítez, Efraín Alegre, Mateo Almendi. El más político entre todos ellos, ¿quién es? Efraín Alegre. El más político. O sea, el que potencialmente tiene más resistencia en ese 20%. A mí no me preocupa el 40% de la oposición. A mí me preocupa ese 20%, porque estas elecciones van a ser como si fuera que hay un balotaje, una segunda ronda, 1-1 la cuestión. Y yo no estoy tan seguro que simplemente por no ser colorado se le vote a la oposición. Va a depender demasiado de cómo encaren la campaña electoral. Porque finalmente unas elecciones es como un examen de selección múltiple. No haces lo que más te gusta, elegís lo que tenés allí. Yo recuerdo hasta hace unos meses atrás nada más, gente, digámosle, de la izquierda más pura, el Frente Guazú decía, Efraín Alegre, el entreguista, vende patria neoliberal, en Biguay de los Yankees, candidato a la embajada americana, jamás va a tener... Y finalmente el Frente Guazú termina acordando con Efraín Alegre y van a hacer campaña por Efraín Alegre. Yo creo que a mí lo que eso pasa más, esa conciencia tiene que bajar más en el electorado que es anticartista y anticolorado, ¿verdad? O sea, en la que cree que tiene opciones realmente. El colorado tiene más esa mentalidad que vos estás diciendo de que es una selección múltiple y vota lo que tiene que votar. Yo tengo la impresión de que el electorado, no sé si llamarlo independiente o algo, es como que cree todavía que puede enojarse, digamos, ¿verdad? O sea, no me gusta Efraín y le voto a este otro y se va un voto perdido. Tenemos que ir cerrando lastimosamente, pero quiero hacer una última pregunta. La verdad que nos faltó todo el tiempo, como ya habíamos pensado antes. Esto ya estaba planificado, que no nos iba a alcanzar el tiempo, pero quiero hacer una última pregunta para saber la opinión de los dos y para ir cerrando. Y después les comprometemos también a volver, ¿verdad? a nuestro espacio. ¿Qué vota la gente? ¿Qué es lo que vota la gente y qué tiene que decir cada una de las propuestas para convencer? Siendo breves, digamos, para poder cerrar con esto. Voy a pasarle el No, sociólogo. doctor, ¿vos hacés diagnóstico? Yo creo que la gente vota sus propios intereses. Vota con el estómago, vota con el corazón. Y ese voto con el corazón, que es el voto partidario, el voto familiar, el voto histórico, tradicional, en Paraguay tiene un peso gigantescamente más alto que en nuestro país. Brasil, por ejemplo. Brasil no existe. Es decir, hay voto ideológico, voto coyuntural, voto por el candidato que es más churro, pero no hay esos partidos. Lo que arma un desastre en el análisis es que haya 2 millones de afiliados al Partido Colorado en un país de 7 millones de habitantes. Entonces vos decís, espera un poco, acá es muy difícil analizar así. Entonces, primero está ese voto muy apegado a la tradición, a la familia, que no se puede negar. Porque pongan quien pongan, tienen 35-40% del piso. Así es. Ponen a alguien más decente, suben. Ponen a alguien más indecente, ya lo han puesto, mantienen. Entonces, hay un porcentaje que es más pequeño, como explicaba Camilo, que no es tan grande como en el resto de Sudamérica, no es tan movible, tan flexible, que vota más con el estómago. Y vota por sus necesidades, vota por la seguridad, por el status quo de su futuro familiar. Pero en Paraguay se da otro fenómeno que complica el análisis. No hay una lógica fácil de explicar entre la necesidad de la gente y la ideología que se supone que... O sea, un país que tiene la mayor desigualdad, la mayor inequidad, la mayor pobreza del continente debería tener, por lógica, por sociología, una izquierda mucho más numerosa, mucho más fuerte y con más peso electoral. No. Doctor, disculpa que te interrumpa, tenemos que ir cerrando. Vos me dijiste, Camilo, sí, en 2 minutos puedes redondear algo. No, hay una cuestión básica. Primero, no existe la gente. El elector está tan segmentado como también el mercado está segmentado. Y te van a consumir diferentes productos de acuerdo a sus posibilidades, sus necesidades y a su perspectiva histórica. Eso es categórico. Decir que un mensaje para la gente es un error. La gente es muy diversa y muy plural. Clases sociales, religiones, origen, etcétera, etcétera. Segunda cuestión, a mí no me preocupa tanto por qué vota la gente.
Eso el Partido Colorado lo tiene clarísimo. A mí lo que me preocupa es por qué no vota la gente, y esa es la gran ecuación que va a tener la alianza opositora. Si la alianza opositora no entiende que el gran problema y al mismo tiempo su gran posibilidad es hacerle votar a aquellos que no votan, entonces va directo al fracaso. Bueno, con esto cerramos, lastimosamente. Ya vamos a continuar en otra oportunidad. Les invitamos, por favor, a que nos sigan todos los martes a las 21 horas. Vamos a estar acá en el Quinto Elemento. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quinto Elemento. Y bueno, muchísimas gracias por a ustedes venir. por la invitación. Y Muchísimas gracias. Gracias. lo esperamos nuevamente en el próximo programa.